En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, la paz sea con todos ustedes, queridos hermanos y estimadas hermanas. Hoy escogí para ustedes versículos del capítulo número 19. Versículos del capítulo número 19. Desde el versículo 16 hasta el versículo 36 o 37. Este capítulo el capítulo número 19, se llama María. Tiene como nombre el nombre de María, la paz sea con ella. María, madre del profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con ambos. Y me gustaría aquí resaltar algunos puntos interesantes acerca de la historia de María en el Corán y hacer una comparación breve entre la posesión de María en el Islam y la imagen o la posesión de María en el cristianismo en la Biblia. En primer lugar, quiero destacar algo muy curioso, que a diferencia de la Biblia, vemos que el Corán da importancia singular, importancia inigualable a María y al papel que María desempeñó en la vida de nuestro amado profeta, el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Algo que se refleja incluso en el amor que tienen los musulmanes por María, la paz sea con ella, de modo que muchas mujeres musulmanas ponen el nombre de María a sus hijas, a sus niñas, a sus bebés recién nacidas, para expresar su amor y aprecio por María, la paz y las bendiciones de Allah sean con ella. Y vemos que en el Corán hay un capítulo entero, el capítulo de hoy que analizamos hoy, el capítulo número 19, lleva por nombre el nombre de María, la paz y las bendiciones de Allah sean con ella. Y en varias ocasiones, en varios sitios del Corán, vemos el nombre de María, la paz sea con ella. Yo creo que el nombre de María fue mencionado en el Corán 34 veces. 34 veces mencionado en el Corán, lo cual evidencia la importancia de María en el Islam. Y no solamente la importancia de María en el Islam, sino también la importancia de aclarar la verdad sobre María, sobre lo que María creía, lo que María hacía, el papel de María en la vida del profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con ambos. Y aquí vemos que Allah nos narra, nos informa de la historia de María, y cuando María concibió al profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y aquí en la página que hemos escogido hoy, me gustaría arrojar luz sobre algunas diferencias entre la posesión de María en el Corán y la posesión de María en la Biblia. Si nosotros echamos un vistazo rápido sobre la posesión de María en la Biblia, nos damos cuenta de algo muy curioso. Primero, en la Biblia no vas a encontrar ningún capítulo dedicado a María, no vas a encontrar un espacio considerable de la Biblia dedicado y destinado a hablar sobre María, a presentarla como un ejemplo a seguir o a resaltar sus virtudes, sus cualidades. En absoluto, no vas a encontrar nada de eso. Vas a encontrar todo lo contrario. No vas a encontrar un capítulo que lleve por nombre el nombre de María, la paz sea con ella. Vas a encontrar que incluso se asocia a María con algunas acciones, o se le atribuye a María, falsamente, injustamente, realmente, acciones impropias de la madre de uno de los grandes profetas de Allah enviados a los hijos de Israel. Por ejemplo, vemos que la Biblia destaca o nos cuenta que María asistía a fiestas donde se bebía vino y se emborrachaba, como aparece, por ejemplo, en Juan, en capítulo 2, versículo 4, que María, la paz sea con ella, asistía a fiestas donde se bebía, donde se emborrachaba, donde se consumía vino. Y es bien sabido que el vino era prohibido en la ley del profeta Moisés. Incluso también realmente las enseñanzas verdaderas y puras de nuestro amado profeta Jesús era parte de las prohibiciones de Allah, parte de las prohibiciones establecidas en el mensaje dado al profeta Jesús. Y vemos también algo realmente que a mí, algo que debería apenar a las personas. Vemos que Jesús, la paz sea con él, aparece en la Biblia hablando con María de forma grosera, de forma inapropiada, de forma inaceptable. Vemos que, por ejemplo, como aparece en Juan 2:4, cuando dice aquí, cuando el vino se acabó, la madre, fíjate, cuando el vino se acabó,
la madre de Jesús dijo a Jesús, ya no tienen vino, es decir, pidiendo a Jesús hacer algo para ayudar a la gente, para traerles vino. Claro que esto es algo que no podemos nosotros asimilar ni aceptar. Y dijo el profeta Jesús, respondiendo a María de forma grosera, dijo, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondía Jesús, como aparece en Juan 2:4. Vemos que Allah en el Corán, en la hoja que he escogido hoy para ustedes, refuta esto y resalta que una de las virtudes del profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue honrar a su madre, tratarla con bondad, con humildad y compasión. Dice Allah en el Corán, en el versículo 32, versículos que hemos escogido hoy, en el versículo 32, que el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah, con él honraba a su madre, la trataba con humildad y con compasión. Vemos algo también curioso en la Biblia, que la Biblia da más importancia y resalta más el papel de una mujer llamada María Magdalena, mientras que la Virgen María queda al margen de todo lo sucedido en la vida del profeta Jesús. Vemos también que incluso el profeta Jesús, como aparece en Marcos, capítulo 12, versículo 47, vemos que Jesús llegó a considerar que sus discípulos le son más cercanos, le son más amados que su propia madre, lo cual para nosotros es algo no asimilable, no puede ser asimilado de ninguna manera ni aceptado. Así que si comparamos esta imagen, esta posesión de María en la Biblia, en el cristianismo, con la posesión de María en el Islam, nos damos cuenta de que hay considerables diferencias, grandísimas diferencias entre María en el Islam, María en la Biblia, María en el Islam, María en el Corán y María en la Biblia o María en el cristianismo. María en el Corán es un ejemplo a seguir para todos los creyentes, un ejemplo a seguir en su perseverancia, en su fe. Se describe en el Corán, como aparece en el capítulo 5, como una creyente devota, Y aquí, en las hojas que he escogido hoy, los versículos que he escogido hoy, se nos informa de que María, la paz sea con ella, se apartó de la gente para dedicarse a la adoración a Allah, el Altísimo, para que no fuese molestada por nadie. También me gustaría aquí recalcar algo muy importante, que las primeras palabras que pronunció nuestro amado profeta Jesús en la cuna, o el primer milagro concedido al profeta Jesús fue hablar en la cuna. Ya lo expliqué en otro video anterior, que lo hice anteriormente, y expliqué que el profeta Jesús, Allah le hizo hablar en la cuna para defender el honor de su madre, que fue acusada por los judíos de haber fornicado, haber caído en la fornicación, y también para cerrar el paso ante cualquier intento de elevar al profeta Jesús por encima de su estatus como siervo y profeta de Allah. La gente cuando la gente vio a un niño nacer sin ninguna intervención humana, y la gente se quedó asombrada. El profeta Jesús cerró el paso ante cualquier intento de atribuirle algún atributo ajeno a su naturaleza como ser humano, como profeta y mensajero de Allah. Y por eso dijo, la primera palabra fue: yo soy un siervo de Allah, Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Y después dice Allah: ese es Jesús, hijo de María. La verdad sobre la que ellos discuten, no es propio de Allah tener un hijo, glorificado sea. Cuando decida algo, dice sé y es, porque algunos dicen el profeta Jesús es hijo de Dios simplemente porque nació sin padre. Y Allah le responde en varias ocasiones, igual que creó a Adán sin padre, sin madre, igual que creó a Eva sin madre, creó al profeta Jesús sin padre y creó a nosotros de un padre y una madre. Y Allah, cuando decida algo, le dice sí y es. Y no es propio de Allah tener un hijo por varias razones mencionadas en el Corán, como por ejemplo, el hijo tendría que ser del mismo género de su padre. Entonces nosotros estaríamos ante dos dioses, no solamente un dios, lo cual es algo imposible, algo inaceptable, algo totalmente falso. Segundo, el hijo tendría que compartir parte de la soberanía de su padre, y esto es algo impropio de la grandiosidad, no es propio de la grandiosidad de Allah. Tercero, tarde o temprano la gente empezaría a rendir culto al hijo, dejando al padre en segundo plano, o tomando al hijo como intermediario para llegar a Dios. Y esto es algo que ningún profeta enseñó, ningún profeta predicó, y además es algo también que se contradice incluso con la razón pura, la razón sana
que Allah nos dotó. Espero haberles aclarado estos puntos importantes, una reflexión breve acerca de la historia de nuestro amado profeta Jesús narrada en el Corán, comparando también algunos aspectos, algunas facetas de la posesión de María en el Corán con la posesión de María en la Biblia. La paz sea con todos ustedes.